Muy bien. Muy buenas tardes, la segunda hora. Rápidamente vamos a terminar. A ver. Era el aspecto físico de de Estados Unidos. Ahí están las principales mesetas, desiertos, llanuras y los dos sistemas orográficos. Este color marroncito que ustedes observan es el famoso las montañas rocosas o rocallosas, y este marroncito que ustedes observan, las montañitas, son los montes Apalaches, ¿no? Que está pues irrigado por el río, también acá el famoso río Mississippi y sus segundos afluentes y sus primeros afluentes. Y también están los lugares más importantes como las ciudades de Washington, D.C., y también está el famoso llamado Nueva York y así sucesivamente. Pasamos a la hidrografía. Muy bien, hidrografía de Estados Unidos. Ahí está la hidrografía de Estados Unidos. Muy bien, los ríos que van a desembocar tanto en los lagos como en los océanos o mares. Muy bien, tenemos, por ejemplo, como principales ríos de Estados Unidos, esas rayitas que ustedes observan, el río Mississippi. Acá está el río Mississippi, donde aquí está señalando el puntero. Bien, el río Mississippi hemos dicho que es el río más importante de los Estados Unidos. Dice que se origina, pues, o sea, su origen se encuentra en el estado de el llamado Minnesota, ¿ya? Pero también está su mayor, por ejemplo, su mayor afluente es el famoso llamado el río Missouri. Muy bien, ahí está. Missouri está, por ejemplo, nace donde en la llamada la cordillera o las montañas rocosas o rocallosas, y por lo tanto en este lugar está la famosa llamada la llanura central, y por lo tanto son los lugares más productivos a nivel mundial, ¿ya? Entonces el río Mississippi va a formar uno de los lugares más productivos, o sea, la zona agrícola más productivas del mundo. El río, pues ya hemos dicho que es Missouri, es el mayor afluente del río Mississippi. El río Colorado, acá está el río Colorado, que va desembocando donde, ¿se acuerdan? En el Golfo de California, ¿no? Y por lo tanto, el río Colorado, ¿por qué resalta? Porque va formando el famoso Cañón del Colorado, uno de los lugares más atractivos turísticamente. Otro río, el río San Lorenzo, que pueden observar aquí. ¿Por qué es importante? Porque se localiza entre la línea fronteriza entre los Estados Unidos y Canadá. Y también, ¿no?, es uno de los afluentes de los llamados de los grandes lagos. Otro río es el río Bravo, que observan aquí, llamado con el río Grande, ¿ya? El río Bravo, o llamado también el río Grande, se localiza entre la frontera, ¿no?, de Estados Unidos y México. Otro río es el río Yukon, que pueden observar acá. El río Yukon está en el territorio de Alaska y hemos dicho que desemboca en el estrecho de Bering o el mar de Bering. Los principales lagos. Tenemos, acá está el lago Superior, el lago Hurón, acá, ¿no?, el lago Hurón, el lago Ontario, Michigan, y el lago Erie, y así sucesivamente, ¿ya? Estos son los principales lagos de los Estados Unidos que colinda con el territorio canadiense, que comparte. Ustedes ven la línea fronteriza, pasa por acá, mira de aquí, y así sucesivamente, ¿no? O sea, comparte estos lagos, los grandes lagos, con el territorio canadiense. Entre los lagos Ontario y el lago Erie, ¿se acuerdan? Estaba el famoso llamada la catarata de Niágara. Clima. ¿Cómo es el clima de Estados Unidos? Que pueden observar acá. Muy bien, y está Alaska, y ahí están las islas Hawái, y así sucesivamente. Su clima es muy variado debido a la gran extensión de su territorio, que abarca desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Acá está el Atlántico y acá está el Océano
Pacífico. Nos ha dicho que su clima de los Estados Unidos de América son variados. ¿Debido a qué? A la gran extensión de su territorio. Muy bien. Y por lo tanto, en la parte de aquí, como podemos observar, entre, por ejemplo, el Colorado, los estados de Colorado, también, por ejemplo, el estado de México, Nuevo México, y así sucesivamente, su clima es algo desértico. ¿Por qué desértico árido? Porque aquí no hay muchas precipitaciones, o sea, no llueve mucho, ¿ya? Son escasas precipitaciones. Mientras que aquí en el Golfo, en esta parte del Golfo de México, ¿no? Su clima es templado, cálido o subtropical, ¿ya? Subtropical. Y en esta parte, por ejemplo, en la llanura central, donde aquí están las praderas, su clima es templado continental, porque en este lugar tenemos veranos bien calurosos y también los inviernos bien fríos. Y en el clima, por ejemplo, en la costa del Pacífico, o sea, en la costa del Pacífico, su clima es templado o, por ejemplo, o templado o marítimo, ¿ya? Esos son diferentes tipos de clima. Pero acá tenemos sus climas. Dice que los Estados Unidos, por su gran tamaño y variedad geográfica, el país cuenta con la mayoría de los tipos de climas, los mayormente que son subtropicales, tropicales, alpinos, ¿ya? Entonces, esos son los diferentes tipos de clima de acuerdo a las estaciones. El aspecto político. Políticamente vamos a hablar de su forma de gobierno, ¿ya? Ahí está. Aspecto político, su forma de gobierno es republicano y democrático. Republicano y democrático, su forma de gobierno de Estados Unidos. Y también presenta 3 poderes independientes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, muy bien. Señorita Sánchez Carumé, ¿quién es el máximo representante del poder ejecutivo? Señorita Carumé, ¿quién es el máximo representante del poder ejecutivo de Estados Unidos? Voluntario. Miss, no la escucho bien. A ver, ¿quién es el máximo representante del poder ejecutivo? Muy bien, Arrieta, muy bien, Aldair. El máximo representante del poder ejecutivo es el presidente. Muy bien. ¿Y cómo se llama el presidente? Me dice Silvana, Joe Biden. Correcto, muy bien. Entonces, él es el máximo representante del poder ejecutivo, donde el poder ejecutivo va a estar siempre a cargo del presidente de la República, que va a ser elegido por el pueblo, ¿correcto? Entonces, el poder ejecutivo, ¿en manos de quién recae? Del presidente, que va a ser elegido ¿por quién? Por el pueblo, ¿no? Por un periodo de ¿cuántos años allá? 4 años, y puede reelegirse una vez, ¿ya? Por ejemplo, si Joe Biden hace muy bien su gobierno, entonces, pasando, cumpliendo los 4 años, él puede también nuevamente a ser candidato para elegirse o reelegirse, ¿correcto? El poder legislativo, ¿quién preside? El Congreso. Pero acá en el Congreso tenemos, por ejemplo, el Senado y la Cámara de Representantes, ¿ya? Poder legislativo está a cargo de quién, está conformado por el Congreso. El Congreso va a estar conformado por, ¿ya? Por 2 cámaras. ¿Cuáles son esas 2 cámaras? El Senado y la Cámara de Representantes, ¿correcto? Entonces, todos los congresistas aquí en el Poder Legislativo que van a aprobar las leyes, ¿no? Van a, por ejemplo, ejecutar las leyes para llevar a donde el Poder Ejecutivo que da el visto bueno y así va aprobando el Congreso. El Poder Judicial.
El Poder Judicial está representado por los jueces, ¿ya? En la Corte Suprema. En la Corte Suprema están los famosos jueces. Está conformado por aproximadamente 9 magistrados vitalicios nombrados por el presidente de la República. ¿Con la aprobación de quién? Con la aprobación del Senado, ¿ya? Del Senado. Y aquí, como por ejemplo, y también pues con un sistema judicial propio, ¿ya? Ese es el Poder Judicial. Este es el Poder Judicial, esta es la imagen del Poder Judicial. Acá está la Casa Blanca, muy bien, del donde que vive el presidente, y ahí está el Congreso, ¿no? El Congreso de la República de Estados Unidos. La división política, muy bien. Aldair nos decía, políticamente, dice que está conformado por 50, ¿no? 50 estados, ¿ya? 50 estados independientes, o sea, 50 estados, un distrito federal. ¿Cuál es el distrito federal? Es el Distrito Federal de Columbia, ¿ya? El Distrito Federal de Columbia, donde está el capital de Estados Unidos, que es el famoso Washington, ¿ya? Es su capital, está donde, en el Distrito de Columbia, en el Distrito Federal de Columbia, ¿correcto? Y también está conformado por condados, distritos y municipios, ¿correcto? Entonces, la división política, políticamente está dividido en cuánto, en 50 estados y un distrito federal. ¿Cuál es ese distrito federal? Es Columbia, ya no Colombia, sino es Columbia, ya, donde está la ciudad de Washington, que es la capital federal de los Estados Unidos. Aparte, está dividido en condados, ya, en distritos y en municipios. Aparte, se acuerdan que tiene soberanía sobre Alaska y las islas aleutianas y también las famosas archipiélagos de Hawái. ¿Cuáles serán las ciudades? A ver, alguien me dice, ¿por qué le llaman Washington DC? A ver, ¿quién es el afortunado? Vayan pensando para poner la nota. A ver. Es tercero A, menciona de tercero A. A ver, señor José Contreras. José Miguel Contreras Pérez. ¿Qué significa Washington DC? Arrieta me dice por el primer presidente de los Estados Unidos, por George Washington. Claro, del capital, sí. Pero ¿qué significa DC? DC. A ver, José Miguel. Acumulen sus puntos. Dime. Distrito de Columbia. Correcto, excelente, el Distrito de Columbia. Por eso decía, ¿no? Muy bien, Estado, Distrito Federal de Columbia. Ahí está, ¿qué cosa? Una de sus capitales de ¿qué? De los Estados Unidos, ¿ya? Muy bien, Distrito, ¿no? De Columbia. Correcto, excelente, muy bien. Entonces, ¿cuáles serán las ciudades más importantes? Capital y ciudades más importantes. En el capital estamos hablando de Washington, ¿ya? De Washington, que es la capital de los Estados Unidos de América. ¿Y dónde está situado? Está situado en el Distrito de Columbia, por eso le llaman DC, ¿ya? En el Distrito de Columbia, a orillas de ¿dónde? A orillas del río Potomac, ¿ya? O sea, por ejemplo, Washington DC está pues en donde, ¿no? Orillas del río Potomac, ¿correcto? Y es una de las ciudades más elegantes y hermosos de ¿quién? De los Estados Unidos, ¿ya? Y por ejemplo, en este lugar vamos a encontrar los edificios
más elegantes, también más bonitos, como el famoso Capitolio, ¿ya? En el Capitolio sirve de sede a la Cámara de Representantes del Senado, o sea, del Congreso. Y también está la famosa Casa Blanca, donde vive el presidente, ¿ya? Y también está el famoso Pentágono, ¿ya? El Pentágono es como una especie del ejército, de la marina, de la aviación, ¿ya? Y también está el Corte Supremo o el Tribunal Supremo y la Biblioteca del Congreso, uno de los más importantes del mundo, está en este lugar llamado, ¿no?, Washington DC, que es el capital de Estados Unidos, lo más importantes. Otras ciudades más importantes es, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Esto es lo más importante porque dice que es una de las ciudades más grandes del mundo y está pues ahí, por ejemplo, los lugares, por ejemplo, como los rascacielos y la famosa Estatua de la Libertad, ¿ya? La Estatua de la Libertad y los famosos edificios llamados los rascacielos, ¿no? Edificios que tienen, pues, ¿se acuerdan? Las Torres Gemelas que cayó el 11 de septiembre del 2001, muy bien, por un ataque ¿no? Por ejemplo, que perpetraron, pues, los terroristas, ¿correcto? Y también en este lugar, en Nueva York, están, por ejemplo, los bancos más importantes, ¿ya? Por ejemplo, el Banco Mundial, o llamado el Centro Mundial del Comercio, son los lugares más importantes, ¿ya? Por eso resalta la ciudad de Nueva York. Y también está el puerto, acá está el famoso puerto que ustedes pueden ver, el puerto de Nueva York, que es uno de los puertos más grandes de los Estados Unidos, aparte del mundo, que va a comercializar con quién, por ejemplo, a través del Océano Atlántico, con Europa, Asia, África y así sucesivamente. Otra de las ciudades, por ejemplo, está también en la ciudad de, por ejemplo, Michigan. Otra ciudad también está, por ejemplo, Chicago, está, por ejemplo, Filadelfia. ¿Por qué Filadelfia resalta? Por la famosa proclamación de su independencia de los Estados Unidos, que fue proclamado ¿cuándo es su aniversario de los Estados Unidos? Acaba de pasar, creo, a ver. 1776. El 4 de julio de 1776, ¿ya? 76. Es la famosa proclamación de la independencia, donde que ahí fue redactado, pues, la primera constitución, como se dice, ¿no? Por el famoso llamado, ¿se acuerdan los personajes que estaban ahí? El personaje, el que está en $1, ¿cómo se llama el personaje? El primer presidente de los Estados Unidos. En $1 está el primer presidente. Y también lleva pues el nombre ¿no? El nombre de su capital. George Washington. Exacto, muy bien. Ahí es con ellos, ¿no? Con Jefferson, ¿no? Con ellos pues redactaron, ¿no?, esta famosa pues independencia de la proclamación de los Estados Unidos. ¿De quién? De los ingleses, etcétera, holandeses y así sucesivamente. ¿Quién más está también? Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, ¿ya? La ciudad de Los Ángeles, ¿no? También está, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco y así sucesivamente los lugares más importantes. Acá está, por ejemplo, todos los estados que puedan observar ustedes. Ahí está, todos los estados. ¿Ya ven? El aspecto económico. Muy bien, económicamente siempre casi todos los países van a estar en los 3 sectores. Se va a clasificar tanto en el sector primario, secundario, como el sector terciario. En el sector primario, Estados Unidos va a desarrollar las actividades económicas directamente de la naturaleza. ¿Qué es la agricultura? ¿No? La agricultura, la ganadería, la pesca y la minería, ¿correcto? Y en la parte del sector secundario va a desarrollar las actividades que van a ser transformadas en materias primas, ¿ya?
de productos que van a elaborar de los insumos, que entonces, por lo tanto, son las grandes fábricas. Entonces, la industria y la construcción resalta básicamente Estados Unidos. ¿Qué más? En el sector terciario, ¿no? Las actividades que se van a dedicar, lo que es proporcionar el servicio, como el comercio, el turismo, sanidad, educación, cultura y así sucesivamente. En conclusión, y quiere decir que Estados Unidos, su economía está fundamentada en la industria, en el comercio y en la agricultura. O sea, el comercio, la industria y lo que es la agricultura. Entonces, por lo tanto, la economía de los Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Se organiza de forma, por ejemplo, capitalista. ¿No? Capitalista, o sea, es industrializado. O sea, Estados Unidos tiene, por ejemplo, recursos como minerales, ¿ya? Minerales como, por ejemplo, tiene, por ejemplo, petróleo, tiene oro, tiene carbón, uranio y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, resaltan la industria, la agricultura y el comercio. Ustedes saben perfectamente que también Estados Unidos es el primer productor mundial de maíz y es el segundo productor mundial de trigo. Por eso cuando el dólar sube, siempre estos insumos van a subir de precio, ¿no? Porque sube pan, porque sube harina, fideos y así sucesivamente, porque por harina de trigo y también de maíz y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces acá está la economía, ¿está? Ahí está el dólar, mira, ve, un dólar y está George Washington. La economía de los Estados Unidos es una economía mixta capitalista que se caracteriza por los abundantes recursos naturales que tiene, porque gracias a las grandes llanuras, ¿bien? Una de la infraestructura desarrollada y alta productividad. Estados Unidos es importador ¿de qué? De bienes más grandes a nivel internacional y el tercero en términos de exportaciones, aunque las exportaciones de per cápita son relativamente bajas para un país súper desarrollado. Por lo tanto, Estados Unidos es el primer productor mundial de maíz, segundo productor mundial de trigo. Entonces, ¿cuál es el país primer productor mundial de trigo? Está en Asia. ¿Quién me dice la respuesta? A ver. Los que no tienen puntos, algunos no tienen puntos. A ver, creo que es Carumé, tampoco no tienes puntos. Te faltan puntos, Carumé. ¿Quién más? Piñán, creo que es. Sí. A ver, acá están la respuesta. Muy bien, ya están la respuesta. Correcto, Camila. Muy bien. Aldair. Muy bien. Y así sucesivamente. Correcto, Arrieta. Muy bien. Entonces, China es el primer productor de trigo. ¿Ya? Primer productor de trigo. Correcto, muy bien. Pasamos. Ahí están las actividades, por ejemplo, ¿no? Económicas, ¿no? Ahí están lo que es la madera, la extracción de madera, lo que es, ahí está el petróleo que van, ¿no? Extrayendo, por eso es Estados Unidos es uno de los más poderosos del mundo. Y están, por ejemplo, lo que van produciendo, ¿no? Fabrican, más que nada, todo lo que es industrializado, ¿no? Ahí están los lugares muy bonitos. Por último tenemos lo que es el famoso llamado organismos económicos. Los organismos económicos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en los organismos económicos el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional que fue creado, pues, para, por ejemplo, para las relaciones económicas internacionales, ¿ya? Este Fondo Monetario Internacional, ¿dónde está? Está pues en la por famosa el llamado en el sistema de la ONU, ¿ya? Que es el organismo, ¿no? El organismo, o sea, Organización Mundial de las Naciones Unidas, ¿ya? La famosa ONU. Que está, por ejemplo, nosotros también estamos incluidos
en este Fondo Monetario Internacional. Está integrado básicamente por 150 países. Otro, por ejemplo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el famoso BIRF, ¿no? Muy bien. Esto, por ejemplo, también está en el famoso ONU. Muy bien, acá prácticamente pues está representado por el Banco Mundial, ¿ya? Por el Banco Mundial. Y también el último está, por ejemplo, el Banco Internacional de Desarrollo, o sea, el Banco Internacional de Desarrollo, el famoso BID. Bien, por lo tanto, esto básicamente está representado, ¿no? Por ejemplo, a acelerar el proceso del desarrollo económico y social de cada persona o forma colectiva de los países miembros, ya sean regionales o vías de desarrollo. ¿Correcto? O sea, ¿cuáles son sus funciones de este banco? ¿No? Las funciones van a ser, por ejemplo, promover las inversiones, ¿no? Inversiones, utilizar sus propios capitales, sus fondos y así sucesivamente. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos, queridos estudiantes, con Estados Unidos, ¿correcto? Muy bien, entonces será pues conmigo hasta la próxima clase. Bendiciones. Y gracias por su participación, queridos estudiantes. Cuídense, hasta la